Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta tarde. Ya estamos aquí nuevamente con un nuevo programa de Health is Possible, la salud es posible. Y hoy esta tarde estaremos tratando un tema muy importante. Estaremos hablando acerca de el estrés y cómo podemos tener paz. Cómo podemos usar la paz como un remedio para encontrar la buena salud. Así es que vamos brevemente regresamos después de esta introducción. Están conectándose, muy buenas tardes, estamos aquí contentos de que ya están con nosotros. Queremos darles la bienvenida y quisiéramos en esta tarde que usted pueda compartir la transmisión. Yo también en este momento estoy compartiendo la transmisión. Tenemos ya a nuestro invitado Cristian Albán. ¿Cómo está Cristian? Muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias Lucio y contento de estar acá. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, ¿No? sí, estamos bien, exactamente. Si usted quiere encontrarnos en YouTube, por favor, inscríbase a nuestro canal de YouTube. Se llama It Is Time. It Is Time. Y usted va a encontrar este tema para que usted pueda compartir con otras personas. El enlace para que usted pueda compartir con las otras redes sociales. Estamos nuevamente a las personas que están conectándose, de decir que el tema esta tarde estaremos hablando acerca del estrés y cómo la paz puede ser un remedio para combatir este estrés que afecta a tantas personas. Vamos entonces a empezar, el tiempo es corto, no se olviden de quedarse al final porque estará con nosotros la doctora, la psicóloga Marta López, dándonos unos consejos cómo nosotros podemos lidiar con este problema del estrés. Cristian, el tiempo es suyo entonces. Ok, Lucio, muy bien y bienvenidos a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan de cualquier parte del mundo. Y quiero empezar am, diciendo que la paz hoy podría verse como un remedio. Antes de hablar de la paz, vamos a hablar del estrés, ¿no? Vamos a hablar del estrés porque justamente es como la antítesis de la paz, ¿no? El estrés es como justo exactamente lo contrario. Entonces, vamos a ver algunos, algunos de los mecanismos del estrés y también de cómo abordar el estrés. Y finalmente vamos a terminar hablando un poco de la importancia de la paz. Así que vamos de esa manera a abordar el tema. Bueno, me gusta esta definición de estrés, una reacción neurohormonal del organismo cuando son excedidas sus capacidades normales de defensa, ¿no? Alguien hablaba de que cuando sufrimos un desbalance, entonces obviamente entramos en estrés y esta es una respuesta normal, ¿no? Sencillamente el hecho de levantarnos ya es un cambio y entonces necesitamos esta adaptación neurohormonal a la demanda. Entonces, eh, finalmente lo que quiero recalcar es que es una reacción neurohormonal, ¿no es cierto? Nerviosa y que se segrega hormonas. Eso es muy interesante porque la respuesta del estrés está ligada a las hormonas, ¿no? El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Como bien decía Lucio, hay distintos niveles de estrés y entonces pudiéramos ver con este gráfico, ¿no es cierto?, que eh, hay un nivel óptimo en el que podemos manejar la demanda. Sin embargo, si es que es muy bajo, tampoco pudiéramos vivir. De hecho, si estamos vivos necesitamos estrés y si es que es muy alto, podemos tener episodios de ansiedad o bloqueo. Una terminología que se usa para el estrés adecuado y se le llama eustrés. El eustrés es el nivel adecuado de estrés para vivir. En cambio, el distrés es aquel que pensamientos de duda, nervios, insomnio, tensión muscular, ganas de salir corriendo. Entonces, ese es el distrés. La verdad es que debiéramos controlar el distrés. El eustrés, ¿no es cierto? El estrés en un nivel óptimo realmente es saludable.
El eustrés es un estimulante, motivador, necesario para alcanzar logros. Y el distrés produce malestar, agobio y enfermedades, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales hormonas del estrés? Dijimos que es una reacción neurohormonal, entonces, ¿cuáles son las principales? Noradrenalina, adrenalina, cortisol. De la que más se estudia es acerca del cortisol, esta hormona, ¿no es cierto?, que se segrega el, el cuerpo en un episodio de demanda. Entonces, vamos a ver cómo afecta. No podemos hablar por el tiempo de todo el bagaje de situaciones que nos afecta el estrés. Sin embargo, podemos ver algunas. Por ejemplo, yo les traje aquí el experimento de los chanchitos, ¿no? Este experimento es muy interesante. Saben que los cerdos tienen mucha compatibilidad con el ser humano y a veces a los pobres cerditos se los ocupa para hacer estudios que obviamente no se podrían hacer en humanos. Entonces, fíjense lo que se hizo con estos cerditos. Ahora les voy a explicar. Sin embargo, necesito que recordemos, antes de explicar el experimento, en qué se divide nuestro sistema inmune. Este experimento de los cerditos está hecho para estudiar cómo se comporta el sistema inmune frente al estrés. Entonces, repasando algunos aspectos del sistema inmune, debemos recordar que tenemos el sistema innato de defensa y el sistema adaptativo de defensa, ¿no? En nuestro sistema inmune. Y el sistema innato es como la línea, digamos, la primera línea de defensa. Ahora en el COVID hemos estudiado mucho acerca de esto, del sistema inmune, y sabemos que las mucosas, la piel, la fiebre, la inflamación, los neutrófilos, los macrófagos, estas células de defensa, están en la primera línea. Son las que primero actúan, ¿no? Para inflamándonos, por ejemplo. Vemos que las personas que sufren consecuencias graves de COVID son personas que se inflaman mucho porque tienen una respuesta bastante agresiva para hacer frente a los virus a través de la inflamación. Sin embargo, también está el sistema adaptativo de defensa, que son células más bien especializadas que fabrican armas a la medida del agresor, ¿no? Entonces ahí están los linfocitos B, los linfocitos T. Entonces, bueno, les hacía este repaso porque en el estudio de los cerditos, eh, nosotros podemos ver que se hizo el estudio con 34 cerdos. Y entonces a los pobres cerditos se les inyectó cortisol, adrenalina y noradrenalina. Entonces se les inyectó a propósito a 34 cerdos, ¿ya? Y entonces se evaluó la cantidad de células de defensa que ellos producían en su sistema inmune. Y se detectó que, aquí están las conclusiones, que los cerdos que recibieron cortisol mostraron un número muy reducido de células inmunitarias adaptativas. ¿Se acuerdan cuáles eran las adaptativas? Esas que hacen frente de forma inteligente a los virus, a las bacterias. Y un aumento significativo en neutrófilos. Los neutrófilos, en cambio, son los de la línea de defensa, la primera línea de defensa, ¿no? Aquí les pongo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos chanchitos? Bueno, los neutrófilos aumentaron, o sea, todo aquello que está en la primera línea de defensa. Sin embargo, las células especializadas disminuyeron. Y recordemos que, por ejemplo, para problemas como el COVID-19 necesitamos tener muy, muy acertado, muy, muy afinado nuestro sistema adaptativo de defensa, lo que son las células más especializadas, los linfocitos T, los linfocitos B, para poder hacer frente a estos virus, ¿no? Y estos chanchitos redujeron sus células, sus linfocitos B y T, después de haberles inyectado cortisol. Y entonces, esto es interesante porque el estrés, entre otras cosas, disminuye nuestro sistema inmunitario apreciado en estas épocas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los estresores que afectan a los individuos? Desde una amenaza física real hasta una idea amenazante,
y o no aceptada es capaz de producir un desajuste que inicia la reacción de adaptación. Esta depende de las características propias del individuo, ¿no? ¿A qué agentes es reactivo? ¿Ante qué intensidad? ¿Y cómo predomina su respuesta? Ahora, quiero revisar un poquito asimismo cómo es que afecta, fíjense, el cortisol especialmente al, a la glándula tiroides, ¿no? Quise traerles solo estos dos ejemplos de cómo afecta el estrés tanto al sistema inmune como a la glándula tiroides. Y en un estudio de un caso clínico, esto se reportó en una revista de psiquiatría y se ve como una paciente que se le puso de nombre C, tras un estrés agudo que fue el riesgo de pérdida de su casa. Esto lo va relatando en el caso clínico este psiquiatra. Y entonces él hace una observación de cómo afecta el estrés a su condición de salud. Y resulta que en el primer caso que analiza este psiquiatra, ve que esta persona pierde su casa. Bueno, cualquiera de nosotros se va a estresar si perdemos nuestra casa, ¿no? O sea, eh, creo que es una situación bastante complicada. Y ella desarrolló un bocio nodular difuso, dice acá. Menciona que una vecina, que llamaremos H, ante la pérdida laboral, ¿quién de nosotros no se estresaría si perdemos nuestro trabajo? Bueno, este es otro estresor. Eh, esta vecina que tenía tuvo una pérdida laboral y también la muerte de su madre, otro evento estresor, ¿no? Situaciones complicadas de la vida. Y en la misma época desarrolló bocio, ¿ya? Entonces, les comento esto y les relato este caso clínico, porque las dos personas, este psiquiatra iba observando en su consulta digamos, la relación que había entre sus pacientes estresados por situaciones graves y la disfunción de la tiroides. Estas dos personas tenían un desarrollo de bocio tras haber tenido serias complicaciones en la vida, ¿no? Así que, bueno. Después vio un tercer caso, ¿no? Entonces lo va relatando este psiquiatra y dice, bueno, es un paciente que lo llamaremos M, de 45 años de edad, quien consulta porque estaba pasando una situación de angustia que culmina con la pérdida laboral y la ruptura de su pareja. O sea, ruptura de la pareja, pérdida del trabajo, dos situaciones muy estresoras. Y empieza claro, va a la consulta del psiquiatra y entonces él enseguida hace una interconsulta con el endocrinología y entonces pide que se analicen sus hormonas tiroideas y entonces ve que la TSH estaba bastante elevada, ¿no es cierto? Este es un signo de que la tiroides anda mal y entonces nuevamente comprueba que su función tiroidea estaba fallando ante una situación de angustia que estaban pasando sus pacientes, ¿no? Este, bueno, acá esta paciente terminó después de hacerle un análisis de su tiroides, con un nódulo de 12 milímetros de diámetro, ¿no? Y que lo documentó en estos casos clínicos como para dar a entender que hay una relación estrecha entre el estrés y la función tiroidea. La glándula tiroides tan delicada, ¿no? Tan delicada que puede tener una mala función tras estos eventos estresores. Así que bueno, ¿qué les parece hasta aquí? O sea, estamos hablando de que el estrés voy a dejar un ratito de compartir para después a los consejos, ¿no? Que les podemos dar. Sin embargo, ¿qué podemos decir? O sea, el estrés está afectando nuestro sistema inmune, está afectando nuestra glándula tiroides. Por otro lado, me voy a salir un ratito de aquí para verles bien. Y por otro lado, el estrés
definitivamente afecta el metabolismo. Tenemos que entender que cuando nosotros estamos estresados, enseguida tenemos una subida de la presión arterial. Si es que el estrés es crónico, obviamente nuestra presión arterial va a ser afectada. Segundo, vamos a liberar más glucosa, ¿no es cierto? Por un tema natural, porque necesitamos más energía. Cuando estamos frente a una situación estresante, necesitamos energía para poder correr o luchar. Cuando tenemos una amenaza, son las dos opciones que nos quedan, correr o luchar. Y para eso necesitamos mucha energía. Por lo tanto, las hormonas del estrés hacen que se libere más glucosa, que si se libera glucosa, obviamente nuestro páncreas va a segregar insulina. Si segregamos insulina, la insulina está ligada con la inflamación, nos vamos a inflamar más. Si es que estamos en un estrés así crónico, estamos hablando, ¿no? Si estamos en un evento de estrés normal, que para el que estamos diseñados, ¿no? Todos los días nosotros estamos diseñados para hacer frente a situaciones estresantes, pero posiblemente, si es que es crónico el estrés y estamos sentados ante situaciones estresantes crónicas, entonces obviamente va a subir nuestro nivel de glucosa. Posiblemente esto acentúe alguna prediabetes que tengamos, tal vez. Y lo otro que les dije, ¿no? O sea, si segregamos más insulina, posiblemente recordemos que la insulina va a estar relacionada con la guardar grasa, ¿no? Con la conversión de glucosa a grasa, porque esa es una de las funciones de la insulina. Y entonces, posiblemente tenga una situación de sobrepeso. El sobrepeso está ligado al estrés, entre otras muchas cosas, ¿no? Hemos visto cómo afecta el sistema inmune, cómo afecta la glándula tiroides, cómo afecta el metabolismo, a la inflamación, al sobrepeso, etcétera. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el estrés, no? ¿Qué hacemos con el estrés tan de moda en nuestra sociedad, no? Justo al final vamos a tener un video muy interesante desde Nueva York con nuestra psicóloga, que ella está caminando por las calles de Nueva York y viendo ahí, viviendo situaciones de estrés, y ella nos da algunos consejos ahí. Bueno, no sé si se ve bien la presentación, Lucio, ¿me pudiera confirmar? Sí, ahí está ya en la presentación Ya, nuevamente. Ujú. perfecto. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para manejar el estrés? Bueno, lo primero, fíjense, vamos a ver lo que dice la ciencia, ¿no? Píldoras de naturaleza, digo acá. ¿Por qué? Am, exponernos por más tiempo a la naturaleza podría ser una buena idea. Fíjense que aquí hay un estudio de Ya. los Perdón, biomarcadores del estrés. perdón, Cristian, como que se dejó Sí, de... Si no está la imagen en eh, la pantalla, no sé si... ¿no está? Sí, ahorita. Ahí. Como que usted dejó de compartir, entonces Como que se dejé fue. de compartir. A Sí, ver, voy a ver si es que comparto de nuevo. Comparto de nuevo y voy a ahí la... está. Ujú. Ok, adelante. Perfecto. Entonces, fíjense que acá hay un estudio de la Universidad de Michigan y entonces ellos midieron los biomarcadores en saliva de personas que se exponían a la naturaleza. ¿Ya? Personas que estaban antes y después de exponerse a la naturaleza. Entonces, acá se veía cómo el cortisol iba bajando a medida que ellos más tiempo pasaban en la naturaleza. El experimento empezó a las 6, eh, a las 6 de la mañana y terminó a las 10 de la noche. Y entonces, mientras más tiempo estaban en la naturaleza, entonces más bajaba el nivel de cortisol, ¿no? Interesante. Am, bueno, acá hay otro estudio que corrobora la misma cosa, ¿no? No vamos a ver todo el estudio, pero acá se concluye, ¿no? Que hay una relación, se estudiaron muchos estudios que hablan acerca de la naturaleza y el estrés. Y entonces se ve que varios marcadores fisiológicos del estrés en los 7 estudios que se revisaron,
se vio que el estrés percibido se vio afectado por una mayor exposición a la naturaleza, ¿no? Eh, hay varias formas de determinar los niveles de estrés, ¿no es cierto? El estrés percibido o los indicadores, los biomarcadores en sangre o en saliva. Y entonces, tanto en los estudios del estrés percibido como en los indicadores, se vio que la naturaleza era realmente un remedio. Así que una opción para nosotros es pasar más tiempo en la naturaleza. ¿Quién se anima a pasar más tiempo en la naturaleza? Espero que todos, ¿no? Espero que todos los que estamos acá. Fíjense cómo la luz solar eh, influye en los niveles de cortisol. En este estudio, publicado en la revista de ritmos biológicos, hay una revista muy interesante que habla acerca de todos estos temas, entonces se ve cómo la luz solar ayudaba a que el cortisol bajara. Fíjense que aquí está la fase creciente de la luz solar. No sé si el gráfico se puede ver mejor. Bueno, y acá está la fase de descenso de la luz solar, ¿no? En el día recordemos que empezamos con poca luz, después el nivel de luz va aumentando y después el nivel de luz otra vez desciende. Entonces, el nivel de luz se puede medir por luxes, por la unidad de medida de la luz. Y entonces se vio que el porcentaje de cortisol bajaba a medida que la luz iba subiendo, ¿no? Aquí están los luxes. Entonces, perdón, hace un ratito dije mal. Estos rectangulitos son los niveles de cortisol. Entonces se ve como mientras más iluminación va bajando el nivel va subiendo el nivel de cortisol. Y cuando entonces va bajando también, va subiendo también el nivel de cortisol. Así que interesante, la luminosidad y los niveles de cortisol. Veamos lo que dice Harvard para otro consejo acerca de cómo manejar el estrés. Bueno, el ejercicio nos relaja, ¿no? El ejercicio acá, ellos hicieron una publicación en la que explican que obviamente los beneficios mentales del ejercicio aeróbico tienen una base neuroquímica. El ejercicio reduce los niveles de las hormonas del estrés del cuerpo, como adrenalina y el cortisol, y aumentan las endorfinas responsables de la relajación y la analgesia y el buen ánimo. O sea, hay una relación inversa entre el cortisol y entre las endorfinas. No sé si ustedes conocían de esto. Cuando a nosotros nos aumenta el cortisol, nos bajan las endorfinas, y cuando subimos las endorfinas, nos baja el cortisol. Esta es una relación inversa. Por eso que cuando estamos estresados buscamos comer chocolate. A alguien de ustedes de aquí le pasa esto, pero esto se ha documentado mucho, ¿no? Porque el chocolate finalmente produce endorfinas y el cuerpo busca este tipo de productos porque ahí baja el cortisol, por una manera de controlar el cortisol. Comer chocolate baja el cortisol. Ahora, el consejo no es comer chocolate todo el día, porque vamos a tener un problema entre otras cosas, es un estimulante. Recordemos que tiene teobromina, el chocolate, y por otra parte, algunos tienen azúcar, algunos chocolates. Así que no es una buena idea. Y tienen grasa también, así que no es una buena idea comer chocolate todo el día. Hay otras formas de poder producir endorfinas, entre ellas el ejercicio. El ejercicio produce endorfinas y controla el cortisol. Nos relaja además, es analgésico. Las endorfinas ayudan en el dolor, ¿no? Obviamente. Otro consejo. Dijimos que íbamos a dar 5 consejos y vamos a dar 6 con un bonus, como bonus aquí. Así que Harvard habla también de la respiración como ayuda para sofocar la respuesta ante el estrés, ¿no? Y entonces el consejo es respirar con el diafragma. Resulta que cuando nosotros hacemos una respiración superficial, ¿cuál es la respiración superficial? La superficial es la que hacemos con el tórax, ¿no? Cuando nosotros respiramos inflando el tórax, entonces esa es una respiración más bien superficial. Cuando inflamos el diafragma, la parte más baja de los pulmones, digamos
del estómago, entonces nosotros recibimos más oxígeno, ¿ya? Si es que hacemos una respiración superficial, como dice aquí, la parte baja de los pulmones no recibe una porción completa de aire oxigenado y eso provoca falta y ansiedad. Esto es muy, muy interesante porque la falta de oxígeno produce ansiedad. Esto también está muy estudiado. Y si es que nosotros respiramos mejor, vamos a tener más oxígeno y por lo tanto menos ansiedad. Esta es una manera de controlar también la ansiedad. Ahora, la respiración abdominal profunda fomenta el intercambio completo de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, eh, no es sorprendente, decía acá, que la respiración profunda ralentiza los latidos del corazón y disminuye la presión arterial. Fíjense, incluso ayuda para controlar la presión arterial, esta respiración profunda abdominal, ¿no? Otro consejo, dormir. Dormir, hay una relación entre el nivel de cortisol y el sueño. Y resulta que en este estudio muy interesante, que este, a ver, no están acá las conclusiones, pero yo se las cuento. En este estudio se evaluaron personas, se midieron los niveles de cortisol en personas que dormían normal, ¿no es cierto? Sus horas normales y en personas privadas del sueño. Y se ve cómo a la noche siguiente, o sea, aquí dice, a la siguiente noche se veía un nivel elevado de cortisol en las personas que se privaban del sueño. Entonces, si usted, por ejemplo, hoy no duerme, esta noche por alguna razón no duerme, la noche siguiente, o sea, la noche de mañana, de mañana jueves, perdón, mañana miércoles en la noche, su cortisol va a estar elevado, según este estudio, ¿ya? Así que es interesante, bueno, está publicado en un estudio ya del año 97 en la revista Sleep, pero es muy interesante. Así que bueno, ¿qué poder hacer para poder controlar el estrés? Hemos visto ya cinco factores, más bien de estilo de vida. Y ahora vamos a ver un sexto factor, ¿no? Controlar las fuentes de estrés. Hay fuentes de estrés que no podemos controlar. Esto tenemos que entenderlo. La pérdida de un ser querido, el divorcio, bueno, en algunas ocasiones puede evitarse, pero si es que los psicólogos han medido las fuentes más fuertes de estrés, entonces dicen que la pérdida de un ser querido es la principal. 100 puntos, ¿no? El divorcio, 95 puntos, o sea, es una fuente muy fuerte de estrés. Y de ahí para abajo, ¿no? La pérdida de trabajo, la pérdida de una casa, etcétera, esto para abajo, ¿no? Pero hay fuentes que no pueden controlarse, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son, qué podemos hacer con esas fuentes que no pueden controlarse después, pero para las que se pueden controlar, bueno, por ejemplo, controlar los miedos, ¿no? Los más comunes incluyen el miedo al fracaso, el miedo a hablar en público y el miedo a volar. Estos son miedos. Tiene usted que descubrir sus miedos. ¿Cuáles son mis miedos, no? Y para eso buscar ayuda, puede ser cognitiva, conductual, un profesional que le pueda ayudar. O sea, no deje pasar esto. Este síntoma del miedo es como cualquier síntoma. Estamos frente a una situación patológica y debemos buscar ayuda. O sea, cuando a nosotros nos duele la cabeza, por lo general vamos, buscamos ayuda, algún medicamento o algún tratamiento natural, pero no podemos dejar pasar este síntoma. Si yo soy una persona que tengo miedo a cierta situación, tengo que hacerle frente, ¿no? Y buscar ayuda, buscar cuál es mi miedo. Dos, incertidumbre y falta de control. Bueno, a veces vivimos situaciones de incertidumbre, por ejemplo, lo que hemos pasado en el último año. Son pocas las personas que disfrutan de no saber o de no poder controlar lo que podría suceder. Piense en cómo podría reaccionar cuando espera los resultados de una prueba médica, ¿no? Entonces, claro, no saber qué es lo que va a pasar me trae estrés, es una fuente de estrés. Entonces, tal vez en esto deberíamos trabajar, ¿no es cierto? Tal vez evitar la incertidumbre en lo que podamos y en lo que no, bueno, ya vamos a ver qué podemos hacer. Lo siguiente sería sus creencias. Esto sí que es manejable. O sea, lo que usted piensa va a transformarse en
en lo que usted cree va a transformarse en lo que usted piensa. Así que sus creencias, ¿no? Las creencias pueden ser actitudes, opiniones o expectativas. Es posible, por ejemplo, yo estoy seguro que mi jefe no sé, que mi jefe, que no estoy haciendo un buen desempeño, que para mi jefe no tengo un buen desempeño. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, tal vez es mi creencia, pero ¿será cierta? Bueno, hay que definir esto, ¿no? ¿Qué es lo cierto y qué es lo falso? Es posible que ni siquiera piense en cómo sus creencias conforman su experiencia, pero estos pensamientos predeterminados muchas veces nos predisponen al estrés. Considere las expectativas que se impone a usted mismo para crear una celebración festiva perfecta o ascender en la carrera profesional. Ahora, bueno, queríamos dejar con ustedes el método más potente, decimos, ¿no? La paz. Fíjense cuando Jesucristo llegaba a un lugar, él decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren, un abrazo, un abrazo es una tremenda técnica para tener paz. Posiblemente en estas situaciones en las que estamos un poco distanciados, en la que, bueno, yo sé que en Estados Unidos ya están volviendo a la normalidad, en otros países todavía no tanto, hemos permanecido distantes, hemos permanecido tal vez con esta falta de afecto. O capaz que vivimos, por lo general, en la época, la sociedad actual, vidas medias solitarias. ¿Saben que un abrazo es una gran fuente de paz y un buen analgésico? Si no, pregúntenles a los niños, ¿no? Los bebés, lo primero que hacen cuando lloran, yo tengo hijos pequeños, entonces ellos se van donde la mamá y entonces piden un abrazo para poder calmarse. Naturalmente, ellos saben que el abrazo va a ser un remedio. Así que el abrazo, si no lo podemos, es bueno que tengamos un círculo de protección al cual pertenecer, pero tal vez si es que en el tiempo que vivimos no podemos tener relaciones fuertes, personales, hay una que siempre va a estar ahí, una mano amiga que creemos es la mano de Dios, ¿no? Es la mano que nos va a dar paz, esta es la promesa. La paz es un bien preciado, pero frágil y quebradizo. Créanme que, y a veces no buscamos la paz, hay que buscar la paz. Eh, Hay que ver si hay fuentes que puedo controlar, fuentes que no puedo controlar. Como no importa, lo cierto es que debemos tener una actitud de búsqueda de paz. Alguien dijo por ahí, perdón, la paz vale más que tener razón. ¿Qué les parece? A veces perdemos la paz por querer tener la razón, ¿no? Así que no, hay que buscar la paz. Y aquí hay otra joya que está en la Biblia y dice Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo quiero invitarles a tener un pensamiento en el Todopoderoso, ¿no? Hay muchos relatos, usted puede buscar ahí en la escritura, relatos en los que, por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo confrontado a una situación difícil. Eh, te- se me ocurre ahorita la salida de Egipto, era una situación tormentosa, ellos eran esclavos en Egipto, tenían que salir de ahí y no había poder humano que pueda sacarlo. Sin embargo, Dios se presenta y dice, el Todopoderoso será, espera en lo que va a hacer el Todopoderoso. Ese es el consejo que le da al pueblo de Israel. Entonces, acá dice, porque en ti ha confiado. La confianza en Dios viene a ser realmente un remedio, porque nos da paz. O sea, confiar en el Todopoderoso es medio para las cosas que no podemos manejar. Recuerden que hay cosas que nos causan estrés, pero que no podemos manejar. Y la confianza en Dios sería una de las más poderosas herramientas, ¿no? Esta es una imagen de cómo habrá sido el Edén. Aquí teníamos naturaleza, luz solar, buen descanso, la presencia de Dios.
ejercicio porque labraba un huerto. Por lo tanto, el Edén era el lugar perfecto de donde el nivel de estrés estaba muy bien controlado. Dios nos ofrece devolvernos ese Edén algún día, ¿no? Y en esto esperamos, esta es nuestra esperanza. Así que les dejo con esta reflexión para que busquemos la paz que solamente creemos, la verdadera paz, pues el Todopoderoso la puede dar, aparte de los consejos que hemos dado, ¿no? Así que vamos este, con este mensaje de paz cerrando el tema. Así es, muchas gracias, querido Cristian. Y vamos entonces a ver el videito del consejo, como usted dijo, la doctora Marta Martínez es psicóloga, de paso ella trabajaba en el Ecuador, ha estado incluso en programas de televisión del Ecuador. Ella ahora está trabajando aquí en Estados Unidos y lo interesante es que cuando le pedimos a ella, dijo Lucio, voy a hacer un video justamente caminando en las calles de New York, ya que es una de las ciudades más grandes, pero también una de las ciudades más estresantes. Es que vamos a ver lo que ella nos tiene que decir en esta tarde. Hola, buenos días hermanos. Me saqué la mascarilla para poderles mandar este video. Nuestro video habla de cómo liberar el estrés. Pues la forma de liberar el estrés, una de las maneras es con la caminata. Caminar es una de las maneras mejores para nosotros poder liberarnos del estrés. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, segregamos dopamina, serotonina y endorfina. Imagínense estar aquí en Nueva York, donde el ruido es tan fuerte, el ritmo de trabajo es tan intenso, pues si tú no haces ejercicio, puedes colapsar. Así que yo les digo, como adventista, uno de los 7 remedios naturales es el aire puro, es hacer ejercicio, es tomar agua en suficiente cantidad. Y aunque les parezca mentira, el hecho de que tú hagas eso permite que tú puedas tener pensamientos positivos. Recuerda algo, las palabras forman pensamientos, los pensamientos forman sentimientos y los sentimientos te llevan a realizar acciones. Pues bien, cuando tú tengas estrés, haz un pare, respira profundo, mantén el aire y expúlsalo despacio. Y sal a pegarte una caminata y mientras haces esa caminata, comunícate con Dios, conversa con Dios y supéralo. Que Dios me los bendiga. Ahí estaba la doctora Marta Martínez, la psicóloga y qué interesante. ¿Qué le pareció, Cristian, este mensaje? Excelente, excelente, ¿no? Fíjense que a nivel de la psicología, a nivel de la fisiología, a nivel de la neurociencia, vemos cada vez que las cosas sencillas, las cosas naturales, son las que más efectivas son. Así es. Así que bueno, a ponerlo en práctica, de eso se trata. Así es, así es. Y bien, entonces en esta tarde agradecemos, quisiéramos tomar un tiempito para, bueno, quizás por el tiempo no vamos a poder leer todos los comentarios, pero agradecemos a Ana, agradecemos a Josué, a Patricia, quizás Cristian los conoce. Aquí un comentario un poquito chistoso que decía cuando usted justamente hablaba acerca del chocolate. El chocolate, a ver, decía Ana, dices, yo sí me da antojo de chocolate, pero no lo como. Pero si salgo a comprar, de pronto me lo como uno. Así que así es. Eso Así es es. muy importante. Mira, lo otro es que no tengamos, a ver, cuando hablamos de control de peso, siempre decimos que hay que controlar lo que hay en la alacena o en el refrigerador, porque Ujú, si somos personas estresadas, lo primero que vamos a hacer es abrir esa así es. alacena, abrir el Así es. refrigerador y lo que vamos a comer son las golosinas que están ahí, porque eso nos calma. Así es. Créame que las golosinas calman. El azúcar, la grasa, la Sí. sal nos calman. Esas son realmente poderosos para hacerlo, pero no es el medio de controlar, el medio más saludable. Así es, sentir bien. Así es que vamos a terminar esta tarde con una linda música y Cristian, que tenga una linda noche, a los amigos que están mirándonos también, que tengan una excelente noche y así que a controlar el estrés. Terminamos con esta hermosa alabanza.